Cada noche, millones de luces solitarias se mueven por las arterias de la ciudad. Millones de conductores, sentados en sus asientos esperando la siguiente notificación, el siguiente viaje. El trabajo de un conductor de Uber o de un taxista es un contrato social basado en una confianza ciega. Abres la puerta de tu espacio personal a un completo desconocido. Lo invitas a sentarse a tu espalda, separado solo por unos centímetros de plástico y tela, confiando en que el viaje será tan anónimo como los 100 anteriores. Pero en ese intercambio, en esta ruleta de caras y destinos, a veces la confianza se quiebra. A veces, la persona que se sube no es solo un pasajero, es un presagio, un secreto, una amenaza. El día de hoy, aquí en Biliminal, estás a punto de escuchar 5 testimonios de conductores que recogieron al pasajero equivocado. Historias de viajes que no terminaron en un simple destino, sino en el corazón mismo de la oscuridad. La última parada. Armando era un hombre de la vieja escuela. Llevaba más de 30 años conduciendo su taxi por la ciudad y se jactaba de conocer cada callejón y cada atajo. Prefería las noches. Decía que la ciudad mostraba su verdadera cara después de la medianoche. Pero en una ocasión, en una madrugada del 2 de noviembre, la ciudad le mostraría un lado que nunca olvidará. Era tarde, pasadas de las 2, y una niebla espesa y fría se aferraban al asfalto. Acababa de dejar un viaje cerca del Panteón de Dolores cuando la radio de la central sonó. Una solicitud inusual. Una parada en la entrada misma del cementerio. Armando llegó al lugar. La puerta principal del panteón se alzaba con una dentadura de metal en la niebla, y bajo la única luz de un farol parpadeante estaba ella, una mujer joven, de pie, completamente inmóvil. Llevaba un vestido claro, anticuado, totalmente inadecuado para el frío penetrante de la noche. La mujer subió al asiento trasero. No azotó la puerta con fuerza. Todo lo contrario. La cerró suavemente. «Buenas noches», dijo Armando, mirándola por el retrovisor. Ella no contestó, solo asintió con la mirada perdida en la ventanilla empañada. «¿A dónde la llevo, señorita?». Ella levantó una mano pálida y señaló al frente. Murmuró una dirección. Una calle en una colonia antigua. Una que Armando reconoció vagamente. El viaje comenzó en un silencio absoluto. El único sonido era el del motor del auto. Armando intentó hacer una conversación, como era su costumbre. Habló del clima, del tráfico, del Día de Muertos, pero ella nunca contestó.
No era el frío de la noche, era un frío que calaba los huesos, que parecía emanar del asiento trasero. Miró el termómetro del auto. La temperatura exterior era de 12 grados, pero dentro del taxi, su aliento comenzaba a soltar humo. Miró por el retrovisor de nuevo. La mujer seguía ahí, pero su imagen parecía menos nítida, como un recuerdo vago, y estaba pálida. No pálida del frío, sino pálida como el mármol, como la cera de una vela. El miedo, una sensación que Armando extraña vez sentía, comenzó a subirle por la espalda. Aceleró. Solo quería terminar ese viaje. Finalmente llegó a la dirección indicada. Una casa antigua de fachada desgastada con un jardín descuidado y todas las luces apagadas. Detuvo el auto. «Son 85 pesos, señorita», dijo con la voz un poco más aguda de lo normal. No hubo contestación. «Señorita». Armando se giró en su asiento y su corazón se detuvo. El asiento trasero estaba vacío. El miedo lo paralizó. Su primera reacción fue pensar que se había bajado sin que él se diera cuenta, pero era imposible. Las puertas traseras seguían bloqueadas, con los seguros puestos. El olor a humedad y a las flores marchitas inundaba el auto. Pero ella se había desvanecido. Armando encendió el auto y condujo directo a su casa, sin detenerse y sin mirar atrás. No pudo dormir esa noche, ni la siguiente. La imagen de la mujer pálida y el asiento vacío lo atormentaban. 2 días después, la curiosidad lo venció y volvió a esa casa, a plena luz del día. Una anciana regaba las plantas en el jardín de al lado. Armando, fingiendo buscar a alguien, le preguntó por la joven que vivía en esa casa. La anciana lo miró con tristeza. «Ay, joven, en esa casa ya no vive nadie. La última persona que vivió ahí fue la señorita Elena. Pero de eso ya tiene 20 años. Pobrecita. Se mató en un accidente de coche en la autopista, justo un 2 de noviembre. Armando sintió que la sangre abandonaba su cara. Le dio las gracias a la mujer y se fue. Pero antes de subirse al taxi, miró la dirección exacta. El accidente había sido en la carretera cerca del Panteón de Dolores, el mismo lugar donde la había pasado a recoger. El pasajero que lo sabía todo. Clara estudiaba de día y conducía de noche. El Uber era la forma perfecta de pagar sus estudios. Conocía la ciudad. Era buena conductora y, salvo por algún pasajero ebrio, nunca había tenido problemas. Para ella,
Era solo un trabajo de números y direcciones. Hasta que pasó el incidente del hombre del traje gris. Eran las 11 de la noche de un martes. La solicitud llegó desde Polanco, una zona de oficinas de lujo. El pasajero era un hombre de unos 40 años, perfectamente normal. Traje caro, maletín, cara cansada. Se subió al asiento trasero y dio las buenas noches. Buenas noches. ¿A la dirección marcada? Preguntó Clara. Sí, gracias. Y buen trabajo con tu último examen de cálculo, por cierto. Contestó él sin levantar la vista de su teléfono. Clara se congeló por un segundo. Soltó una carcajada nerviosa. Disculpe. Dijo. Tu examen de cálculo diferencial, el que presentaste el viernes, sacar un 8.5 no está nada mal, considerando lo difícil que es tu profesor. El auto se llenó de un silencio pesado. Clara lo miró por el espejo. El hombre seguía tecleando en su teléfono con una media mueca en su cara. ¿Cómo sabe eso? Preguntó Clara. Su voz apenas se llegó a escuchar. La gente deja muchos rastros, Clara. Por ejemplo, Dijo, y aquí levantando la vista y la miró a los ojos a través del espejo. deberías dejar de preocuparte por lo que dijo tu exnovio, David, esta mañana. El mensaje que te mandó a las 10:14 es solo manipulación. Él no te va a hacer nada. El corazón de Clara empezó a latir con tanta fuerza que los oídos le zumbaban. La conversación con David había sido por un chat privado de WhatsApp. No había forma humana de que este hombre supiera eso. ¿Quién es usted? Me está espiando. Dijo Clara, tratando de que su voz sonara firme, pero el temblor la delató. Tranquila. Dijo el hombre, su tono ahora más suave, casi paternal, lo cual lo hacía aún más espeluznante. Solo soy un observador. Me gusta saber con quién viajo. Y tú eres fascinante. Estudias diseño gráfico. Tu mascota se llama Bruno. Y estás pensando seriamente en dejar la ciudad cuando termines tu escuela. ¡Basta! Bájese de mi auto ahora. Gritó Clara, deteniéndose en una esquina iluminada. El hombre no se inmutó. Guardó su teléfono lentamente en el bolsillo de su saco. No te preocupes. Ya llegamos a tu destino. Clara miró al GPS. Estaban a 3 cuadras de la dirección que él había puesto. Le dije que se baje. El hombre abrió la puerta. Una última cosa, Clara. El seguro de la puerta trasera de tu departamento, el de la cocina, no sirve. Lo has dejado descompuesto por 3 semanas. Deberías arreglarlo. Uno nunca sabe quién podría entrar. El hombre se bajó. Cerró la puerta con suavidad y se perdió en la oscuridad de la calle. Clara se quedó paralizada por un minuto, temblando.
Cuando volvió en sí, encendió el auto y condujo directo a su casa. Lo primero que hizo fue checar la puerta de la cocina. El seguro, en efecto, estaba mal. Estaba defectuoso. Espantada, abrió la aplicación de Uber para reportar al pasajero. Buscó el viaje en su historial, pero el viaje no estaba. El perfil del hombre del traje gris, el viaje desde Polanco, el dinero, todo se había esfumado de la aplicación, como si nunca hubiera sucedido. Clara dejó de ser conductora de Uber esa misma noche y por meses vivió con la sensación de que en algún lugar de la ciudad alguien la estaba observando a través de todas sus pantallas. La maleta que no debía aceptar. Javier estaba en la última etapa de un turno doble. Necesitaba el dinero. Su esposa estaba enferma y las cuentas se acumulaban. La notificación saltó. Un viaje desde la terminal de autobuses del norte. Era un mal lugar, a una mala hora. Llegó y vio a la pareja que lo había solicitado. Estaban parados bajo una luz parpadeante, discutiendo en voz baja. Un hombre corpulento, sudando a pesar del frío, y una mujer delgada que no paraba de mirar a su alrededor, como un animal asustado. Llevaban una sola maleta de mano, una de esas pequeñas, que parecía anormalmente pesada por cómo la sostenía el hombre. ¿Tú eres Javier? Preguntó el hombre. Sí, suban. Subieron al asiento trasero. El hombre puso la maleta entre sus pies. El olor a sudor y a cigarro barato llenó el auto. Vámonos rápido, por favor, ordenó el hombre. Javier inició el viaje. La dirección era un punto en el mapa en una zona industrial abandonada de Tlalnepantla. Un viaje largo y sin sentido. Durante el trayecto la tensión era insoportable. La pareja seguía discutiendo en susurros agudos y violentos. Javier podía oír fragmentos. No debimos. Ya es tarde. Nadie sabrá. La mujer lloraba en silencio. Javier solo quería terminar. Conducía con la mirada fija al frente, fingiendo no escuchar nada. Finalmente el GPS anunció: has llegado a tu destino. No había nada. Solo terrenos baldíos, fábricas abandonadas y oscuridad. Aquí está bien, dijo el hombre. Javier detuvo el auto. El hombre le dio un fajo de billetes arrugados, mucho más de lo que costaba el viaje. Olvídate de nuestras caras, ¿entendido? ¿Entendido? Dijo Javier sin mirarlo. La pareja se bajó y se fue velozmente hacia la oscuridad, desapareciendo entre los muros de una fábrica en ruinas. Javier suspiró aliviado, encendió el auto y se fue. No fue hasta que estaba a 10 minutos de su casa que lo vio por el retrovisor. La maleta
se la habían olvidado. El corazón le dio un vuelco. Pánico. ¿Qué hacía? ¿Volvía? Era una locura. La tiraba. Y si tenía algo valioso, la llevaba con la policía. Condujo a un callejón solitario y apagó el motor. El silencio era total. Miró la maleta en el asiento trasero durante un largo minuto. Finalmente, su curiosidad y la necesidad de saber en qué se había metido fueron más fuertes. La tomó. Pesaba demasiado para su tamaño. La puso en el asiento del copiloto. Los seguros eran baratos. Con un destornillador que tenía en la guantera, la forzó y la abrió. Hundió la mano. Esperaba prendas, quizás drogas o el dinero que vio. Lo que tocó estaba duro, pequeño y envuelto en tela. Sacó uno de los paquetitos y lo desenvolvió. No era dinero, ni mucho menos drogas. Era un diente, un molar humano que aún estaba ensangrentado. Comenzó a jadear del miedo. Checó la maleta y estaba llena de esos paquetitos. Docenas de ellos. Dientes, algunos de oro, otros quebrados, todos extraídos con violencia. Y al fondo, bajo la tela, un pasaporte de un hombre que no era el que se había subido al auto. Javier vomitó en la acera. Ahora tenía un dilema que lo preocuparía para siempre. Si llamaba a la policía, ¿cómo explicaba que tenía en su auto una maleta llena de dientes humanos y dinero manchado? ¿Le creerían? ¿O se convertiría en el principal sospechoso? Si se deshacía de ella, se convertiría en un cómplice. Viviría con el pánico de que esa pareja, que sabía quién era él gracias a la app, volvería algún día a buscar lo que les pertenecía. No sabemos qué decisión tomó Javier. Su historia, publicada anónimamente en un foro de conductores, terminaba ahí, con una pregunta. ¿Qué harían ustedes? El pasajero. Miguel solía tomar los turnos de la madrugada, los que nadie quería, pues pagaban mejor. Y recoger a los últimos empleados de oficina, a los trabajadores de bares. Era la 1 de la mañana de un miércoles cuando pasó por un hombre en Santa Fe. Traje impecable, zapatos caros. Olía a una loción costosa. Se subió al asiento trasero y dio la dirección de un suburbio en Interlomas. El viaje comenzó en silencio. El hombre tecleaba furiosamente en su teléfono. Miguel puso música clásica a bajo volumen. Todo normal.
Estaban cruzando el puente de los poetas, con la ciudad iluminada a sus pies, cuando de la nada, el hombre soltó un sollozo. No fue un llanto discreto, fue un sonido impactante, profundo, animal, que llenó el auto. Miguel, sobresaltado, bajó la música, miró por el espejo. El hombre seguía en la misma posición, pero su cuerpo se sacudía por el llanto. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Puedo ayudarlo en algo? Preguntó Miguel, incómodo. El hombre levantó la vista del teléfono. Sus ojos estaban completamente secos. No había ni un rastro de lágrimas. Y de pronto, una carcajada estalló desde su garganta. Una carcajada fría, aguda, completamente carente de humor, que rebotó contra los cristales. Miguel sintió un escalofrío. Señor, nunca te lo perdonaré, Gritó de pronto el hombre, golpeando el asiento vacío a su lado. ¡nunca! ¿Me oyes? Y un segundo después, volvió a llorar, esta vez golpeando sus propias rodillas. Por favor, perdóname. No quise hacerlo. El auto se convirtió en una trampa de locura. El hombre pasaba de la ira más violenta al llanto más desconsolado y a la carcajada más fría en cuestión de segundos. No estaba amenazando a Miguel, pero su comportamiento era tan extraño, su voz tan cargada de una furia impredecible, que Miguel estaba petrificado. Sus manos tomaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El miedo no era que el pasajero tuviera un arma. El miedo era que, en cualquier segundo, ese hombre podía explotar. Podía tomar el volante y estrellarlos contra el muro de contención. Podía intentar estrangularlo desde atrás, en un rato de locura. Miguel estaba atrapado, conduciendo a 80 kilómetros por hora, con un hombre quebrado a su espalda. No pudo más. Se desvió del camino en la siguiente salida y se detuvo bruscamente bajo un farol en una calle residencial vacía. Señor, el viaje terminó. Bájese, bájese, por favor. Gritó Miguel con su voz temblando. El hombre, que estaba en medio de un ataque de pánico, se detuvo en seco. Se quedó quieto. Lentamente se acomodó la corbata, inhaló y miró a Miguel. Tenía una calma absoluta y le dijo: Gracias por escucharme. Su tono era plano, como de alguien muy profesional. Sacó de su cartera un billete de 500 pesos y lo puso en la consola central. Quédese con el cambio. Que tenga buena noche. Se bajó del auto y comenzó a caminar tranquilamente hacia la oscuridad, como si nada hubiera pasado. Miguel se quedó ahí por 10 minutos, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. Fue el viaje más largo y espantoso de su vida. El viaje al silencio.
Sofía había aceptado un viaje largo, bastante largo. La paga era excelente y lo necesitaba. La solicitud era para tomar a un pasajero en las últimas casas de la ciudad y llevarlo a un punto en el mapa a casi 40 kilómetros, en medio de la nada, y por un camino baldío. Llegó al punto de partida. Estaba ahí un joven de unos 20 años parado bajo un farol solitario. No llevaba equipaje y se subió en el asiento trasero. Silencio. No dijo hola. No dijo nada. ¿Comenzamos su viaje? Preguntó Sofía. El joven solo asintió mirando hacia enfrente. Comenzó el viaje. Salieron de la ciudad. La autopista se volvió más oscura, los árboles más densos. Sofía intentó poner música, pero el joven le pidió que la quitara. No de mala manera, solo dijo: Prefiero el silencio. El silencio en el auto era opresivo. Sofía solo escuchaba el motor y el crujir de la grava bajo los neumáticos. Llegaron a un punto donde el GPS le indicaba girar hacia un camino sin iluminar. ¿Estás seguro de que es por aquí? Preguntó ella, nerviosa. El joven asintió de nuevo. Avanzaron durante 10 minutos. Oscuridad total a ambos lados. De pronto, el joven dijo: Detente aquí, por favor. Sofía frenó. Estaban en medio de la nada. El joven no se bajó. Sacó su teléfono e hizo una llamada. No habló, solo esperó. Un minuto después, de entre la oscuridad de los árboles, emergieron 4 figuras, 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, todos vestidos de forma similar, con prendas oscuras y sencillas. Caminaron hacia el auto con una calma antinatural. Abrieron las puertas y se subieron, 2 a cada lado. Llenaron el asiento trasero. Nadie dijo una palabra. Sofía estaba paralizada de miedo. 5 personas en medio de la nada. ¿Qué está pasando? Logró preguntar. El joven, que ahora estaba apretado en el medio, la miró. Solo conduce hasta el punto final del mapa, por favor. Ya casi llegamos. El aire en el auto se volvió pesado. Nadie hablaba, ni siquiera se movían. Los 5 pasajeros miraban fijamente hacia adelante como estatuas. Sofía conducía con las manos temblando, su mente vagando a 1000 por hora, imaginando los peores escenarios. Finalmente el GPS anunció su llegada. Era un claro en el bosque. En el centro ardía una fogata enorme. Aquí es, dijo el joven. Se bajaron del auto los 5 en orden, uno por uno. Se pararon frente a la fogata, dándole la espalda al auto. El joven se acercó a la ventana de Sofía, dejó el pago exacto del viaje en el portavasos y dijo: gracias por traernos. Que tengas una buena vuelta. Y sin más, volteó y se unió a los otros 4, caminando lentamente hacia el fuego, desapareciendo entre las llamas. Sofía no esperó. Dio la vuelta en U tan rápido que el auto
derrapó y condujo a toda velocidad. No miró atrás. Tenía el corazón latiendo desbocado. Nunca supo quiénes eran esas personas, qué hacían en esa fogata a las 3 de la mañana o por qué necesitaban tanto silencio. Y nunca quiso saberlo. A veces, el verdadero miedo no está en la amenaza, sino en la pregunta que nunca te van a contestar. Un taxi, un Uber, es un confesionario en movimiento, un espacio liminal donde las vidas se cruzan por unos minutos. El conductor es un testigo silencioso, un fantasma que lleva a otros fantasmas a su destino. Millones de viajes pasan cada noche sin incidentes, pero estas historias nos hacen acordar lo delgada que es la línea de nuestra seguridad. Nos recuerdan que al abrir esa puerta, estamos confiando ciegamente y que el volante a veces es lo único que nos separa del abismo, de la locura, de lo inexplicable o de un silencio que no podemos comprender. Espero que te hayan gustado estas 5 historias del día de hoy. Si fue así, déjame tu like y comenta si has tenido una experiencia similar. Para no perderte ninguno de estos testimonios, suscríbete y nos vemos en la próxima.